El canal del Congreso presenta. Con apenas una década de existencia, las plataformas digitales de movilidad y entrega de comida son las responsables de al menos el 60% del crecimiento del trabajo por cuenta propia. Personas, repartidoras y conductores han sido vitales para el éxito de este tipo de negocios, que sin embargo crecieron sin atender un renglón muy importante: las condiciones laborales. Es hora de demostrar que en los trabajos del futuro no van a continuar inercias de trabajo precario. De este tema nos ocuparemos un poco más adelante. Por lo pronto es tiempo de darles la bienvenida a Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Arrancamos. Apenas comenzó el periodo ordinario y en el Pleno del Senado se presentaron ciertos acontecimientos, algunos insólitos en la historia de esta Cámara. Primero, que un senador en funciones, Miguel Ángel Mancera, pidiera licencia para que un miembro de otro grupo político tomara su lugar por un día. Dos, que este senador, ahora en funciones, presentara una iniciativa y un punto de acuerdo y en el mismo día se dispensaran los trámites para que ambos fuesen aprobados en tiempo récord. 3, que todas las fuerzas políticas coincidieran con la causa. Y 4, que todos los presentes aquella tarde en el salón de sesiones se sintieran conmovidos por el poder de la palabra de un discurso memorable. Es 6 de septiembre y al Pleno del Senado se asoma un rostro nuevo, mas no desconocido. Se trata de un hombre de figura esbelta y sonrisa imperturbable. Nadie puede arrebatarle este momento en la tribuna. El micrófono le corresponde, el turno es de él y para cumplir con todas las de la ley, rindió protesta como senador de la República minutos antes de subir a presentar un punto de acuerdo y una iniciativa. Pero sobre todo, vino a sacudir corazones sin importar colores, filias o fobias. Estoy aquí dando una batalla por mi vida. Quiero materializar la lucha personal por un producto que pueda ser al servicio del bien común y hablarles desde el corazón. A partir de este instante, el Senado, la transmisión del canal del Congreso y la coyuntura política abrieron una tregua para dar paso a un discurso que para muchos pasó a unirse a la lista de mensajes célebres pronunciados ante esta soberanía. La honestidad por delante, el senador Juan Pablo Adame enfrenta un cáncer de estómago que alguien le recomendó esconder, pero él vino aquí a dar una muestra de dignidad. Vivan y vivamos nuestra circunstancia con decoro y dignidad. Y sobre todo, disfrutemos cada día a quienes tenemos a nuestro lado. Disfrutemos y abracemos muy fuerte. Déjense abrazar lo más fuerte que puedan. Gocen cada minuto con el ser amado. Vivan con la esperanza de un mejor mañana y una vida eterna en paz. No pierdan tiempo y busquen ese encuentro. Perdónense. Hablen lo que tengan que hablar y dense la oportunidad para amar profundamente sin cálculos pragmáticos. A estas alturas del discurso el Pleno ya era un cóctel de sentimientos, pero el senador Juan Pablo no se quebraba. Agradeció el apoyo de su familia y de sus amigos y luego, ya con el poder de la palabra a su favor, vino el argumento político. Ante ustedes está una iniciativa que dota a la familia de un apoyo de manera subsidiaria para que quienes padecen cáncer puedan acompañar a sus familiares y lo puedan hacer en este momento en donde uno tiene que estar tomando quimioterapias y hay alguien que tiene que pagar un traslado, tiene que pagar un hotel, tiene que pagar la comida, tiene que pedir el día, tiene que renunciar a su actividad profesional para poder atender a un enfermo o alguien que está con este padecimiento. Y el segundo es un punto de acuerdo para poder invertir más en los enfermos con cáncer el próximo año a propósito de la discusión que se está teniendo
por el presupuesto de egresos de la Federación. La Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer estima que en nuestro país se diagnostican 191,000 casos al año, de los cuales fallecen 84,000. Para quienes lo enfrentan y para sus familias, el discurso del senador Adame, más que atendible, fue de urgente resolución. Por ello, más allá de los aplausos, el sentir de la Cámara se reflejó en el tablero por unanimidad. Hoy nos estás dando ese ejemplo del valor de la vida, del valor de la fe, del valor de la perseverancia y del valor que tiene el querer y compartir vivir. Gracias, Juan Pablo, estás sembrando. Lo que sea, ya sembraste. Decirte lo que alguna vez aprendiste y que no se nos debe olvidar. Solo está derrotado el que ha dejado de luchar. Me quedo con una frase. Hoy me siento más vivo que nunca, porque a veces la vida no la valoramos y no valoras el sol, el día, la noche, el frío, el calor. Razones y reflexiones la tarde en que la Cámara Alta se abrazó y abrazó eso que llaman el bien común gracias a las palabras y a la sonrisa de un hombre imperturbable cuando fue por un día senador de la República. ¿Cuánto tiempo me queda? No lo sé y nadie lo sabe, pero nunca me sentí tan vivo como cuando estuve cerca de la muerte. Sentirla me hizo más consciente de cómo quiero vivir el resto de mis días. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, la historia registra el Grito de Independencia, el cual es uno de los eventos más importantes de nuestro país, ya que marca el inicio de la lucha por la independencia de México. Para celebrar dicho evento, cada año se lleva a cabo una ceremonia liderada por el presidente de la República, en donde se tocan las campanas de Palacio Nacional. En las primeras celebraciones del Grito de Independencia se combinaban los actos cívicos con los religiosos, ya que participaban tanto las autoridades políticas como las eclesiásticas. Posteriormente, en 1857, gracias al movimiento constitucionalista liberal, el carácter religioso se fue quedando a un lado para convertirse en un homenaje conmemorativo laico. Desde la primera conmemoración que se hizo a este acontecimiento, cada presidente le ha dado su sello personal a la arenga que se emite en la ceremonia del Grito de Independencia. Por ejemplo, Lázaro Cárdenas incluyó en su arenga un ¡Viva la Revolución Social!, mientras que Adolfo López Mateos externó un ¡Viva la Revolución Mexicana! Luis Echeverría, tras mencionar a los héroes que nos dieron patria, vitoreó a los países del tercer mundo. José López Portillo agregó: ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva nuestra autodeterminación! ¡Vivan nuestras libertades! México ha vivido, México vive, México vivirá. Más tarde, Ernesto Zedillo Ponce de León fue el primero en mencionar la democracia y Vicente Fox fue el primero en incluir a Leona Vicario en la arenga de la celebración de la independencia. Cada año el mandatario en turno decide si agrega o modifica la arenga, lo cual levanta las expectativas en torno a esta tradición que se replica en cada estado y en cada municipio. Al respecto, vale recordar que en la legislatura 64, el Congreso de Guerrero hizo llegar al Senado una iniciativa en la cual se proponía que durante la celebración del Grito de Independencia, el presidente de la República, los gobernadores de las entidades federativas, los presidentes municipales, se ciñeran a un protocolo estándar. La iniciativa, como es evidente, no prosperó. Desde 2012, cuando empezó a operar en el país la primera plataforma digital, el trabajo por cuenta propia se ha incrementado 150%. Si bien este crecimiento ha impactado positivamente en los ingresos de los propios trabajadores, a lo largo de estos 10 años se fue desarrollando un problema mayor en términos laborales, que hoy se traduce en falta de seguridad social y condiciones precarias de trabajo para este sector del comercio digital. Sin un contrato laboral, prestaciones ni acceso a seguridad social, las personas que realizan su trabajo mediante plataformas digitales lo hacen en condiciones nada favorables. Estar 12 horas aquí en el coche, el tráfico, los accidentes,
Y bueno, nosotros no tenemos seguridad social, no tenemos prestaciones, entonces todo ese tipo de riesgos que conlleva el trabajar en esta aplicación. El detalle del trabajo en plataformas, que muchos ven en una forma de obtener un ingreso adicional, es el modelo de enganche de dichas plataformas. Se realiza pago de impuestos, tanto como IVA, ISR y también un pago para poder trabajar en la aplicación. Según la Asociación Mexicana de Ventas Online, el comercio electrónico creció un 23% en 2022, cuando alcanzó un valor de mercado de 528,000 millones de pesos, cifra que poco abona a la seguridad social de sus socios y por ello corresponde al legislativo otorgar certezas. Proponemos definir la relación de trabajo, determinar derechos y obligaciones de la persona trabajadora y de las obligaciones del empleador, generar 2 modalidades de empleo dependientes para las personas que laboren 48 horas o más a la semana y eventuales para el resto, establecer que el vínculo laboral se formaliza mediante un contrato. En total, el Senado analiza 7 iniciativas de reforma para mejorar las condiciones laborales en favor de los trabajadores de plataformas digitales. Es hora de demostrar que en los trabajos del futuro no van a continuar inercias de trabajo precario, porque el trabajo digno y decente es el medio primordial para terminar con la desigualdad y la exclusión. Pues bueno, si hicieran eso sería algo fabuloso porque nos ayudaría a todos los que nos dedicamos a trabajar en las aplicaciones. Realmente la pandemia fue algo que nos pegó a nivel mundial y mucha gente perdimos el trabajo que teníamos, entonces pues para mí una opción fue meterme a la aplicación a trabajar. En 2021, el Instituto Mexicano del Seguro Social reportó que había al menos 500,000 trabajadores como choferes o repartidores de plataformas digitales que esperan y merecen mejores condiciones laborales. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 15 de septiembre sería designado como el Día Internacional de la Democracia, definida esta como un valor universal cuyo fundamento es la voluntad de los pueblos libremente expresada por determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, con la participación plena en todos los aspectos de su vida. Empoderar a la próxima generación es el tema del Día Internacional de la Democracia de este 2023 y el propósito se centra en el papel esencial de la juventud en el progreso de la democracia y la necesidad de garantizar que sus puntos de vista se incluyan en las decisiones que afectan profundamente a su mundo. La democracia es tanto un proceso como un objetivo, y solo con la participación y el apoyo pleno de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y de las personas jóvenes, el ideal de la democracia puede convertirse en una realidad para que todos y todas puedan disfrutarla en todas partes. En el ámbito internacional, el Estado mexicano participa activamente en la promoción de la democracia a través de los diversos organismos internacionales y regionales, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Actualmente, dentro de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, se aborda a la democracia en su objetivo 16, donde también se reconocen los vínculos indivisibles entre las sociedades pacíficas y las instituciones eficaces, responsables e inclusivas. Reconocidas como portadoras de una gran herencia biocultural, conocedoras de sus territorios, de los recursos, de su conservación, protectoras del patrimonio familiar y muchas veces sostén de sus familias,
las mujeres carecieron durante décadas del reconocimiento legítimo como ejidatarias y comuneras. Sin embargo, esta historia ha cambiado debido a las reformas impulsadas en las recientes legislaturas en favor de las mujeres del campo. Para eliminar las desventajas que tienen las mujeres que habitan en el medio rural en materia de derechos agrarios, así como para asegurar su patrimonio y el de sus familias, la Cámara de Senadores aprobó 2 reformas a la ley agraria. Con la modificación a los artículos 17 y 18, se precisa que los ejidatarios podrán designar a quien debe heredar sus derechos sobre la parcela, para lo cual basta con formular una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos tras su fallecimiento. Se podrá designar al cónyuge, a la concubina o concubinario, o en su caso a una de las hijas o hijos, estableciendo de esta forma que las mujeres también pueden heredar. Necesitamos incrementar el número de mujeres con derecho a la tierra, que tengan seguridad patrimonial y evitar la violencia económica y patrimonial. Entonces, esta reforma que ha sido aprobada por el Congreso en esta legislatura es fundamental para el reconocimiento de las mujeres expreso con derecho a heredar. De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, del padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, 3.6 millones son hombres y 1.3 millones son mujeres. Por ello, esta reforma a la ley busca reconocer los derechos de las mujeres como sujetos agrarios en igualdad de condiciones que los varones, abonar al proyecto de nación en materia de equidad de género y avanzar en el cumplimiento de los tratados internacionales que buscan el equilibrio entre hombres y mujeres. Además, se destaca el papel relevante de las mujeres en la vida agraria y en el desarrollo de sus comunidades. Para una mujer el derecho a la tierra va mucho más allá de la certeza jurídica. Este derecho les garantiza poder acceder a programas públicos, pero también a créditos que ayudan y abonan en la economía familiar. Otra modificación a la ley agraria que aprobaron los legisladores establece que los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia en los núcleos agrarios, así como las comisiones que se integren, deberán estar formadas paritariamente, es decir, con el mismo número de hombres y de mujeres. Esta reforma del artículo 37 de la ley agraria es un paso de avanzada en el campo y va a generar que más mujeres tengan tierra por un lado, pero también que sean integrantes de los órganos de representación y vigilancia y que crezca su liderazgo en las organizaciones sociales y económicas del campo. Además, se establece que la Procuraduría Agraria exhortará a los órganos ejidales a emitir resoluciones con perspectiva de género y a garantizar la participación efectiva de las mujeres en la toma de decisiones. Existen varios tipos de sesiones de los órganos legislativos del Congreso, entre ellas las sesiones constitutivas, que se desarrollan los días 29 de agosto del año de la elección y que tienen por objeto declarar la legalidad de cada legislatura. Las sesiones extraordinarias son las que se celebran fuera de los periodos de sesiones ordinarios o en los días feriados dentro de estos. Sesión pública es aquella en la que puede asistir el público en general. En la sesión secreta se tratan asuntos de estricta reserva. Sesión permanente es la que se declara por mayoría de votos para desahogar asuntos concretos establecidos en el acuerdo relativo. La sesión solemne es aquella que efectúa cada Cámara o el Congreso General con algún motivo especial, por ejemplo, para recibir a un visitante distinguido o imponer alguna condecoración. La sesión del Congreso General es aquella en la que se reúnen ambas cámaras en pleno para declarar la apertura de los periodos de sesiones ordinarias o tomar protesta al presidente de la República, o bien recibir el informe presidencial. Sesión preparatoria es la que cada Cámara efectúa al inicio de los periodos de sesiones ordinarias del segundo y tercer año de ejercicio de la legislatura respectiva, y su objetivo principal es la elección de los integrantes de la mesa directiva y la declaratoria de instalación formal para funcionar como órganos legislativos.
Cada 14 de septiembre en el estado de Chiapas se celebra su anexión al Pacto Federal con México, realizada en este día, pero de 1824. La historia de este estado se remonta a la época prehispánica, cuando se asentaron en sus tierras el viejo imperio maya y diferentes grupos étnicos: los chiapa, zoques, tzetzales, tzotziles, choles, lacandones y mames. Con la llegada de los españoles y la caída de la Gran Tenochtitlán, los colonizadores lograron dominar las poblaciones del actual Chiapas, y en 1542 estas fueron incorporadas a la Audiencia de los Confines, a cuya jurisdicción también pertenecían las provincias de Honduras, Nicaragua, Guatemala y Yucatán. Posteriormente, con la consumación de la independencia de México, el país tuvo que definir sus límites territoriales con el fin de organizarse como nación, por lo que Agustín de Iturbide buscó que capitanías generales de Yucatán y Guatemala se incorporaran a México. Ante esto, los habitantes del territorio del actual estado de Chiapas se enfrentaron a un dilema: formar parte de Guatemala, de México o permanecer como una colonia del Imperio Español. Así, el 28 de agosto de 1821, tras una reunión celebrada entre los ciudadanos de Comitán, se declaró la independencia de Chiapas, decidiendo adherirse al Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide, en el cual se declaraba la independencia mexicana de España. Pero esta unión duró poco, ya que con la abdicación del emperador Agustín de Iturbide, el 5 de abril de 1823, Chiapas decidió separarse, lo cual no fue del agrado del nuevo gobierno mexicano, por lo que buscó su reintegración. Sin embargo, el plan no cuajaba, ya que en Comitán, el 26 de agosto de 1823, se proclamó el Plan de Chiapas Libre, con el cual se logró la expulsión del ejército mexicano y la restauración de la Junta Suprema, con el que se reservaba el derecho de decisión sobre el estatus político chiapaneco. El 22 de marzo de 1824 se convocó mediante circular a todos los partidos de la provincia a expresar su voluntad acerca de cómo debía permanecer Chiapas. Después de una consulta popular, el 14 de septiembre de 1824, Chiapas formalizó ante el Congreso mexicano su disposición a ser parte de México y adherirse al Pacto Federal. Actualmente, Chiapas se conforma por 123 municipios, mismos que se distribuyen en 15 regiones. Representa el 3.8% de la superficie del país y es el octavo estado más grande de la República Mexicana. A 50 años del golpe de Estado en Chile, legisladores y legisladoras de ambas naciones se reunieron para reflexionar sobre un capítulo que fue consecuencia de aquella triste historia: el exilio chileno y el papel de México como país de asilo de aquellos 800 hombres y mujeres que escaparon de la tiranía y, para fortuna nuestra, acogieron este país como segunda patria. Chile conmemora 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que puso fin al movimiento de transformación revolucionaria por la vía legal que encabezó el presidente Salvador Allende. Y para recordar este hecho, el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República organizó el conversatorio Experiencias del Exilio, Memoria y Solidaridad de México. Beatriz Sánchez, embajadora de Chile en México, hizo un recuento del saldo oficial que el golpe de Estado dejó en su país hace 5 décadas. En personas desaparecidas y ejecutadas políticas hay 3.216 chilenos y chilenas. En personas víctimas de prisión política o tortura, 38.254. Exiliadas oficialmente, 250.000. Exoneradas políticas, 150.000. Durante su intervención, José Miguel Insulza, senador de Chile, recordó la ferocidad con que ocurrió el golpe militar que hace 50 años cambió a su país.
El golpe militar chileno fue mucho peor que lo que cualquiera de nosotros imaginara. Fue realmente de una violencia que no estaba en nuestros planes. Nadie podía creerlo, pero al mismo tiempo sentía que esto tenía que ser recordado en el mundo entero. Esto y el sacrificio del presidente Allende, que fue nuestra bandera. Fue desde entonces nuestra bandera. La senadora Isabel Allende Bussi, hija de Salvador Allende, destacó la solidaridad de México con Chile para todos los que vivieron la brutalidad y violencia del golpe militar. Tengo que reconocer que México nos abrió las puertas. México nos recibió con esa calidez, con esa amabilidad, con esa fraternidad que siempre ha caracterizado al pueblo mexicano. Aquí está presente mi hija Marcia, sumando 2 periodos, vivió más de 30 años en México. Tenemos sobrino, nació en México. Y nuestros corazones quedaron México, Chile, Chile, México. Ya no decimos la segunda patria, la otra patria es México. Por su parte, la senadora Beatriz Paredes se refirió a la larga tradición de asilo en México que inició en 1953 con la firma de un tratado de no extradición por delitos políticos. En Santiago, la Embajada de México recibió en pocas horas a decenas de solicitantes de asilo. Ello fue acompañado de la decidida actitud, como ya relató aquí la senadora Isabel Allende, del embajador Martínez Corbalá, que no solo dio protección de inmediato, sino que arriesgó su vida yendo a buscar a quienes estaban solicitando asilo. A 50 años, a Salvador Allende se le sigue recordando en todo el mundo. Su muerte enalteció su figura y lo volvió un símbolo de valor y la lucha por la verdad y la justicia. Con esta vuelta a la historia llegamos al final de esta entrega de Cámara Alta. En pantalla aparecen en estos instantes los medios de contacto que ponemos a su disposición para escribirnos un comentario, aclaración o sugerencia. Palabra que todos serán atendidos. Soy Paulina Usigli y en nombre de todo el equipo de este programa me despido, no sin antes convocarlos a que nos acompañen la próxima semana, misma hora y mismo canal, aquí en Cámara Alta. Mientras tanto, pásenla muy bien y hasta entonces. El canal del Congreso presentó